Buenos días, queridos amigos, reunidos virtualmente en esta hermosa escuela de verano. El Chile ya era un país muy especial para los bahá'ís y recordamos siempre la señorita Marta Ruth en la lomba de los burros, subiendo las cordilleras de los Andes, hizo en 1919. Pero a poquísimos años, todos los bahá'ís de Latinoamérica en especial se fueron a Chile para conocer la bella construcción que es el Templo Bahá'í en Peñalolén. Y en verdad Chile ahora se ha alargado para todos los corazones porque todos se encantan en conocer la historia de la fe en esa parte del mundo. Y ustedes tienen un protagonismo especial también. La charla de hoy se llama La Gran Edad de Porvenir y la estructura del nuevo orden mundial como núcleo para la unificación de la humanidad. Estoy, como dijo, muy feliz de poder participar con ustedes en este aprendizaje conjunto. Es común que la gente se pregunte cómo será el futuro, tanto su futuro individual y también el futuro de la humanidad, el futuro de todo el planeta. Incluso hay expertos en futurología los que estudian el pasado y predicen el futuro. Como no podía ser de otra manera, predecir el futuro hoy es tan productivo como predecir la estructura de una pompa de jabón o adivinar cuál será el diseño y contorno de las nubes en el cielo mañana a las 3 de la tarde, por ejemplo. Pero hay algo más que de 7 millones de personas en el mundo que tiene garantizado el acceso a una visión correcta, asertiva y detallada de cómo será nuestro futuro común. Somos nosotros, los seguidores de la bendita belleza Baha'u'lláh. La fe que amamos no solo mira las partes, los individuos, la civilización, la historia de los pueblos que de una forma u otra se encamina hacia la unidad orgánica como un planeta, una sola religión y una sola humanidad. La verdad, queridos amigos, es que conocemos el propósito y el propósito de nuestras vidas es conocer y adorar y alabar a Dios. Sabemos lo que se necesita hacer para acelerar el establecimiento del reino de Dios en la tierra y crear un nuevo orden mundial basado en la justicia, la paz, la diversidad humana y en agradecimiento por todo lo que vive en la faz de la tierra. Entonces, comencemos pintando la explicación infalible de nuestro querido guardián Shoghi Effendi, que nos habla sobre términos como ciclos, edades, dispensaciones, tiempos y épocas. Platicaremos un poco sobre el tiempo en el que estamos y también sobre tiempos futuros, por supuesto. Encontramos en una carta escrita por el amado guardián Shoghi Effendi, 8 de febrero de 1934, que se ha publicado un libro con el nombre La Dispensación de Baha'u'lláh. Yo comparto con ustedes un párrafo de esta maravillosa mensaje. Él dijo: las impetuosas fuerzas liberadas tan milagrosamente por medio de dos manifestaciones independientes y inmediatamente sucesivas, ahora, ante nuestros propios ojos, se van agrupando y disciplinando gracias al cuidado de los administradores elegidos de una fe de alcances muy vastos. Dichas fuerzas
se van cristalizando lentamente en instituciones que llegarán a ser consideradas como el distintivo y la gloria de la era que estamos nosotros llamados a establecer y inmortalizar con nuestras acciones. Pues de nuestros esfuerzos de hoy y sobre todo del grado en que nos esforcemos por reformar nuestras vidas conforme al modelo de sublime heroísmo asociado con aquellos que nos precedieron, debe depender la eficacia de los instrumentos que han de erigir la estructura de esa bienaventurada mancomunidad que distinguirá a la edad de oro de nuestra fe. Es maravilloso siempre oír las palabras de Shoghi Effendi. Hay tanta clareza, hay tanta seguridad, hay tanta certeza, certitude, que siempre nos quedamos fascinados y encantados por tenemos el privilegio de podermos servir a una causa que tienen también un guardián como Shoghi Effendi. Sobre la definición de términos, el guardián dividió los acontecimientos que habían acaecido y estaban acaeciendo en la causa de Dios en secciones, relacionando a cada una con la evolución global de la fe, creando un mapa en relieve que nos permitía ver de una ojeada el lugar donde calzaban nuestras labores actuales, el punto hasta el cual el logro de un objetivo determinado podía abrir el camino para el próximo paso inevitable que debíamos tomar en nuestro servicio a la causa de Baha'u'lláh. Las definiciones y divisiones que él utilizó no eran arbitrarias, sino que se hallaban implícitas en las enseñanzas en relación con los acontecimientos que acaecían dentro de la fe. El ciclo profético que comenzó con Adán y culminó con Mahoma, en la escuela de cuyos profetas y el hombre había sido educado y preparado para la edad de madurez, había cedido lugar al ciclo de cumplimiento inaugurado por Baha'u'lláh, y debido a la misma grandeza de esa transformación, la sombra de Baha'u'lláh cubriría el planeta por 5.000 siglos. Los 10 primeros de los cuales serían gobernados por las leyes, ordenanzas, enseñanzas y principios que él había establecido. El 23 de mayo de 1844, el guardián señala la iniciación de la dispensación Babí, la inauguración de la era Bahá'í, el comienzo del ciclo Bahá'í, el nacimiento de Abdul Bahá, la magnitud de las potencialidades que ha sido dotada esta fe, que no tiene par ni semejante en la historia espiritual del mundo y que señala la culminación de un ciclo profético y universal, anonada nuestra imaginación. El brillo de la gloria milenaria que debe derramar en la plenitud del tiempo deslumbra nuestra vista. La magnitud de la sombra que su autor seguirá proyectando sobre sucesivos profetas, destinados a levantarse después de él, elude nuestros cálculos. Essa cita está en el libro maravilloso Dios pasa. Esa dispensación de 1000 años, Shoghi Effendi la dividió en edades. La primera, que comenzaba con la declaración del Bab y terminaba con la ascensión del Maestro, duró 77 años y fue llamada por el guardián
la edad apostólica y heroica de la fe. La segunda edad, que Shoghi Effendi llamó la edad formativa, la edad de transición, la edad de hierro de la fe, fue el periodo durante el cual debía evolucionar el orden administrativo hasta llegar a la edad de oro, que se levantará en los postreros siglos de la dispensación de Baha'u'lláh. Pues bien, la edad apostólica o heroica de la fe la dividió el Guardián en 3 épocas, relacionadas con el ministerio del Bab, de Baha'u'lláh y de Abdu'l-Bahá, respectivamente. La edad formativa, la edad de transición, la edad de hierro, cuya primera época incluía el periodo desde la ascensión de Abdu'l-Bahá en 1921 hasta el centenario de la iniciación de la fe en 1844. La segunda época se consumó con el término de la Cruzada Mundial, coincidiendo con el centenario de la Declaración de Baha'u'lláh en 1963. Aun cuando el Guardián jamás declaró con exactitud cuántas épocas caracterizarían la edad formativa, implicó que se producirían otras igualmente vitales, igualmente emocionantes. La implementación histórica, queridos amigos, del plan divino de Abdu'l-Bahá por Shoghi Effendi también fue dividida por él en épocas, y estas a su vez fueron subdivididas en fases específicas. Un método que permitía a los bahá'ís seguir de cerca el curso de sus propias actividades y concentrarse sobre las metas específicas. La primera época del plan divino atravesó 3 fases. El primer plan de 7 años, el segundo plano de 7 años y el plano de 10 años de enseñanza y consolidación que nosotros acostumbramos llamar de la Cruzada Mundial. Las épocas de la edad formativa marcan etapas progresivas en la evolución de la comunidad orgánica Bahá'í y señalan la madurez de sus instituciones, permitiendo así que la fe opere en nuevos niveles y que pueda iniciar nuevas funciones. El inicio y el finalización de las épocas lo designa la cabeza de la fe, y dada la naturaleza orgánica de desarrollo evolutivo, la transición de una época a otra tal vez no sea abrupta, sino que puede ocurrir durante un periodo de tiempo. Al describir las épocas de la edad formativa, es importante hacer un comentario sobre el uso del término época en los escritos del Guardián. Desde mi juventud yo tengo sido completamente apasionado por la vida y por los escritos y por las visiones de nuestro amado Guardián, nuestra perla sin precio, nuestra perla inapreciable. En una carta que ello envió al mundo Bahá'í en 18 de enero de 1953, se explica que el término se usa para aplicarlo tanto a las etapas de la edad formativa de la fe como a las fases en el desarrollo del plan divino de Abdu'l-Bahá. Una otra información adicional es que la primera época del plan divino comenzó en 1937, con la incepción del primer plan de 7 años de la Comunidad Bahá'í de América del Norte, y terminó al completarse exitosamente la cruzada de 10 años en 1963.
Ok, vamos a dar un salto. Se anuncia la quinta época. En una carta dirigida a los bahá'ís del mundo, de fecha 16 de enero de 2001. Por tanto, ayer haría 19 años de esta carta, porque hoy es 17, lo creo, de enero. Lo creo porque no estoy seguro que hoy es 16 o 17. La Casa Universal de Justicia expresa lo siguiente: hay señales que la fe ha llegado a un punto en su desarrollo más allá del cual un nuevo horizonte se abre ante nosotros. Estos indicios se comunicaron en nuestro informe en el último Rizván del cambio de la cultura de la comunidad Bahá'í con el surgimiento de los institutos de capacitación. Conforme se iban completando los proyectos en el Monte Carmelo y conforme los procesos internos de la consolidación institucional y los procesos externos hacia la unidad mundial llegaron a estar completamente sincronizados. Se detallaron en el mensaje que enviamos a la conferencia de los cuerpos continentales de consejeros hace unos cuantos días. Recuerda, esta carta fue escrita por la Casa Universal de Justicia para nosotros en 16 de enero de 2001. Y continúa la casa. Pero la dinámica extraordinaria que operó en toda la conferencia de los consejeros cristalizó estas indicaciones en una realidad reconocible. Con espíritu de regocijo, nos vemos impulsados a anunciarles que la fe de Baha'u'lláh ahora entra en la quinta época de su edad formativa. Esta en que nosotros nos encontramos, acá, en la Escuela de Verano de Chile, en Batabangue, en Nueva Delhi, en Haifa, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en todos los lugares. Las tareas que deben llevarse a cabo en el curso de la edad formativa son muchas y muy retadoras. Se pueden anticipar épocas adicionales. Eso es acerca del futuro. Se puede anticipar épocas adicionales, escribió la Casa de Justicia. Cada una de ellas marcando etapas significativas en el desarrollo del orden administrativo y culminando en la edad de oro de la fe. La edad de oro misma incluirá épocas sucesivas que llevarán al establecimiento de la más grande paz, la mancomunidad Bahá'í, y al nacimiento y florecimiento de una civilización mundial. Pero, queridos amigos, es imposible para cualquiera de nosotros y también para cualquier pensador o filósofo que ejerce su trabajo seriamente abordar la grande era venidera sin antes haber estudiado la visión de Shoghi Effendi, el signo de Dios en la tierra, nuestro amado guardián de la causa de Dios. Es Él que guarda, protege y guía nuestra visión del mundo actual y nuestra visión del mundo futuro. Muchas décadas antes de que el término orden formara parte de los discursos de los más renombrados estadistas de los últimos años del siglo XX, el tema del nuevo orden mundial ya era familiar. Más que eso, era parte de un ideal de vida.
era la propia vida de Shoghi Effendi. El mundo, como una casa, una calle, un pueblo o una ciudad, tiene un cierto orden natural. Ese orden es un reflejo de su propia naturaleza. El sistema solar ejemplifica cuán ordenado es el universo. Los planetas poseen su propio movimiento de rotación y traslación, y cada uno de ellos están en su lugar previsto. En la naturaleza de las estaciones se suceden la primavera, el verano. Ahora estamos en la escuela de verano, el otoño y el invierno, y cada una con sus propias características. El reino vegetal posee su propio orden de crecimiento, semilla, tallo, ramas, hojas, flores y frutos. Queridos amigos, el reino humano también, desde que es un embrión hasta su adultez. Cualquier alteración, por pequeña que sea, acarreará trágicas consecuencias, comprometiendo la consumación de sus inherentes potencialidades. La organización de la vida social también tiene estadios de desarrollo. La familia es la célula madre de toda y cualquier sociedad humana. En la historia humana, el ciclo del crecimiento social se inició con el patriarcado. Del patriarcado a las tribus. Recuérdense de las 12 tribus de Judá. De las tribus se pasó a las ciudades-estados. Podemos pensar inmediatamente en Jerusalén. Y de las ciudades-estados llegamos a naciones. La Arabia, por ejemplo, la primera. En este momento nos encontramos ante el umbral de un nuevo y esencial cambio en la vida ordenada del planeta. De naciones a la unidad mundial. Este nuevo estadio será un gran paso para la humanidad hasta alcanzar un futuro común, un solo planeta, un solo pueblo. Sus brillantes cartas, las cartas de Shoghi Effendi, conocidas como cartas para un nuevo orden mundial, cuyo trazo de vívidas imágenes y poderosos argumentos convocan a gobernantes y líderes del pensamiento, aún más invitan enfática y convincentemente a todo hombre de buena voluntad a que establezca los fundamentos de un permanente nuevo orden mundial. Fui el constructor, por así decirlo, de este nuevo orden mundial. Y sus esfuerzos por formular los principios orientadores de un nuevo establishment mundial fueron incansables e insuperables. Ardua, dificílima fue su misión. ¿Cómo puede el mundo actual, con su enquistado patrón de conflicto, transformarse en un mundo en el cual la armonía y la cooperación sean sus características distintivas? Permanentemente inspirado por el poderoso mensaje de Baha'u'lláh, del cual fue designado como guardián, él enfatizó un sinnúmero de veces que tal orden mundial solo podría ser establecido si es fundamentado en una inconmovible conciencia respecto de la unicidad de la humanidad. Verdad espiritual confirmada por todas las ciencias humanas que reconocen que existe una única especie humana, aun cuando sea infinitamente variada en los aspectos secundarios de la vida. En realidad, la aceptación de la unicidad de la raza humana es un prerequisito fundamental
para la reorganización y la administración del mundo como un solo país, el hogar de la humanidad. Shoghi Effendi contemplaba al nuevo orden mundial no como una fantasía o una utopía o un muy bello sueño, aunque parecería serlo. Él trazó los primeros pasos de un plan y plasmó en él su visión, como la de sus más bellos sentimientos, para que su realización fuese factible, para que él había destacado que el reconocimiento de la unidad de la humanidad exige nada menos que dos cosas: la reconstrucción y desmilitarización de todo el mundo civilizado. Por eso nos encanta siempre que han sido firmados pactos entre los gobiernos para evitar la creación de nuevos armas nucleares, atómicos, o para crear algún tratado que impida de mantener los grandes estoques y cosas del tipo. Entonces, el primer prerequisito es la reconstrucción y desmilitarización de todo el mundo civilizado. Y la segunda, un mundo orgánicamente unificado en todos los aspectos esenciales de su vida, de su maquinaria política, de su anhelo espiritual, de su comercio y de sus finanzas, de su escritura y de su idioma, y aún así, infinito en la diversidad de las características nacionales de sus unidades federadas. Es tan impresionante la clareza, la asertividad de estas palabras del amado guardián. En 1931, por tanto, ya tenemos casi 90 años, él indicó cuál era el verdadero significado de la concreción de los pasos antes mencionados, afirmando claramente que ello no implicaba la subversión de los fundamentos actuales de la sociedad, sino que trata de ampliar su base y amoldar sus instituciones en consonancia con las necesidades de un mundo en constante cambio. Más aún, enfatizó que tal principio no está en conflicto con compromisos legítimos, ni socava lealtades esenciales. Su propósito no es ni sofocar la llama de un sano inteligente. Presta atención. La llama de un sano e inteligente patriotismo en el corazón del hombre. Es muy diferente de las manifestaciones de patriotismos que vemos hoy en día. A cualquier persona de buena voluntad y un poquito de inteligencia se ve que no es un patriotismo ni sano ni inteligente. El guardián dice que no visa abolir al sistema de autonomía nacional tan básico cuando se busca evitar los males de un excesivo centralismo. Él ha pensado en todo. No ignora ni intenta suprimir la diversidad de orígenes étnicos. Viva los Yanomamis, los mapuches, los toltecas, los aztecas, los mayas, los guaraníes, los cariri chocó y tantas otras valientes y maravillosas tribus indígenas por toda nuestra sofrida América. El guardián ha dicho entonces que no ignora ni intenta suprimir la diversidad de orígenes étnicos, de climas, de historia, de idioma y de tradición, de pensamiento y de costumbres que distingue a sus pueblos y naciones del mundo. Lejos de tender hacia el recelo y el temor que un nuevo orden mundial erróneamente podría despertar, Shoghi Effendi explica un nuevo paradigma
de las relaciones internacionales al expresar que la aceptación y práctica de la unicidad de la humanidad exige una lealtad más amplia, un anhelo mayor y cualquiera de los que la raza humana ha sentido. Él insiste en la subordinación de los móviles y los intereses nacionales a los imperativos reclamos de un mundo unificado. Repudia el centralismo excesivo, por una parte, y rechaza todo intento de uniformidad. Por otra, y concluye afirmando que su consigna es unidad en diversidad. Siempre que veo los telejornales y miro cuán distante muchas veces el mundo parece estar de esta tan sublime y maravillosa visión, yo me quedo pensando cómo es importante entender que hay que se rechazar todo tipo de uniformidad. Porque nuestra insignia, ha escrito el Guardián en 1931, no es otra sino que la unidad en diversidad. A medida que transcurrían los años, la visión del Guardián de ese orden era más detallada y plena de vida. Él decía, es inevitable reducir las ilimitadas soberanías nacionales como requisito indispensable para la formación de la futura mancomunidad de todas las naciones del mundo. Es necesario desarrollar cierta forma de superestado mundial. Mira, es necesario desarrollar cierta forma de un superestado mundial, a favor del cual todas las naciones del mundo habrán de ceder todo derecho a entrar en guerra, ciertos derechos a recaudar impuestos y todos los derechos a mantener armamentos, salvo con el propósito de sostener el orden interno dentro de sus respectivos dominios. Dicho Estado, escribe Shoghi Effendi, habrá de incluir en su órbita un poder ejecutivo internacional con capacidad para hacer valer la autoridad suprema y indiscutible ante todo miembro recalcitrante de la mancomunidad. La palabra que quiero destacar es para hacer valer la autoridad suprema e indiscutible. Estamos en el mundo donde todo que parece sólido se acaba en aire, como ha dicho un filósofo en fines de los años 90 del siglo pasado. Y sabemos que la humanidad muchas veces se encuentra a vera de un colapso nervioso porque no consigue más identificar la fuente de la autoridad moral. Y por supuesto, todos aquellos que detienen algún tipo de autoridad son cuestionados. Ese es un grave problema de la época en que vivimos. Lo segundo, característica de este superestado que el Guardián ha mencionado es un parlamento mundial, cuyos miembros serán elegidos por el pueblo en sus respectivos países y cuya elección será confirmada por sus respectivos gobiernos. Es simplemente perfecta. Yo trabajo a más que 21 años en el Senado Federal de Brasil. Participo activamente en las comisiones de Relaciones Internacionales y las comisiones de Derechos Humanos. Y sé cómo será importante que haga un parlamento mundial con estas características, con este tipo de legitimidad.
En tercer grado, el guardián platica sobre un tribunal supremo cuyos dictámenes tendrán carácter obligatorio, aun en los casos en que las partes interesadas no estén voluntariamente de acuerdo en someter la disputa a su consideración. Es claro, Baha'u'lláh ha dicho enquanto caminaba en una noche de luna en las orillas del río Tigre, en Bagdad, y entonces ha revelado: la más amada entre todas las cosas es la justicia. No te desvíes de ella, si es que me deseas. Perdóneme, mi portuñol es terrible, pero no podría dejar de compartir esta maravillosa palabra oculta. En esa misma visión, Shoghi Effendi podía percibir una nueva comunidad mundial, en la que todas las barreras económicas serán derribadas para siempre y en la que se reconocerá definitivamente la interdependencia del capital y el trabajo, en la que el clamor del fanatismo y el conflicto religioso serán acallados para siempre, en la que será finalmente extinguida la llama de la animosidad racial, en la que un código único de derecho internacional, producto de un judicioso análisis de los representantes federados del mundo, será sancionado por la intervención instantánea y coercitiva de las fuerzas combinadas de las fuerzas combinadas de las unidades federadas. Y finalmente, una comunidad mundial en la que el furor de un nacionalismo caprichoso y militante será trocado en una conciencia perdurable de ciudadanía mundial. Así es como se presenta en líneas generales el orden anticipado por Shoghi Effendi, teniendo su inspiración completa bajo la revelación de Baha'u'lláh. Una orden que haberá de ser considerado el más hermoso fruto de una era en lenta maduración, en lenta madurez. Queridos amigos acá reunidos en esta maravillosa y tan organizada escuela, yo gostaria de aprovechar este instante para expresar mi más profundo agradecimiento y gratitud a la comisión maravillosa que ustedes tienen que organizaron la escuela. La amabilidad, la cortesía, la lañeza de trato, el amor, la eficiencia que esta comisión ha logrado es una cosa increíble. Yo estaba muy feliz en poder ser invitado y me quedé más feliz por ver la belleza de la organización, lo que me recordó siempre las dos características principales del amado guardián: orden y belleza. Todo que nosotros tenemos que hacer y realizar en la fe es muy bueno que tenga esas dos características: orden, o sea, organización, eficiencia, y belleza, que es algo lindo, algo hermoso, algo que conmueve nuestra alma y acalma nuestro corazón. Bien, discúlpame poder salir un poco del tema, mas era tan imperativo expresar eso para poder continuar. Muy bien, nos vimos en ese texto del amado guardián que habla de las barreras económicas que deben ser derribadas para siempre. Habla de la interdependencia del capital y el trabajo. Habla del clamor del fanatismo y conflicto religioso. Y habla también de la cuestión de racismo en el mundo. Ustedes pueden mirar que si un locutor, un presentador de un telejornal
toma esses apuntes de la pluma de Shoghi Effendi en horario noble, en la noche, a nivel nacional, leer podría ser la más completa y perfecta respuesta a los problemas del mundo actual. Los divisionismos, las crisis existentes entre capital y trabajo que es tan grande en el mundo, Black Lives Matter, la cuestión de racismo en Estados Unidos y en tantas otras partes del mundo, acá en Brasil, es muy, muy grave, es gravísimo acá en Brasil, pero está siempre disfrazado. Muchas personas no tienen ni la conciencia que están ferindo, que están trayendo dolor a los corazones de otras personas solo porque la color de su piel es diferente de la suya. Y el nacionalismo caprichoso nós también vamos a encontrar. Permiso, hermano Washington. Sí. Acá le saluda Alex. 5 minutos Sí. quedan. Muchísimas gracias por la Muy cortesía. amable. Acá ha tocado mi celular también diciendo 5 minutos, Okay. porque yo ha preparado el alarma. Perfecto, perfecto. Magnífico. Queridos amigos, no es necesario indagar demasiado en la historia los últimos años, que nos ofrecen un sólido material para testear brevemente sobre lo que es utópico y lo que es realizable. ¿Quién podía imaginar que las superpotencias firmarían tratados de no proliferación de armas nucleares a más de 25 años? ¿Alguien creía que el muro de Berlín, aquella trágica cicatriz en la vida espiritual de la humanidad, podría ser destruido como lo fue el 9 de noviembre de 1989? ¿Alguien creía que en unos pocos años se lanzarían las bases para una unificación europea que tiene altos y bajos, pero sigue siendo un gran modelo de unificación continental? ¿Alguien creería que las mujeres alcanzarían los máximos puestos en la conducción de sus países, como ocurrió en la India, en la Alemania, en Israel, en Reino Unido, en Chile, en Brasil, en Argentina, Filipinas, Pakistán y tantos otros países? ¿Alguien creía que sería posible la realización de una conferencia en una única ciudad del mundo, Río de Janeiro, en que se la reunirían casi toda la totalidad de los jefes de Estado y de gobierno del mundo para tratar de la cuestión de medio ambiente? Y desde 1992, medio ambiente está en la pauta de todos los gobiernos del planeta. ¿Alguien creería que decenas de países se unirían para detener una guerra provocada por un país en su intento por sojuzgar a otro y que se ha conocido como la guerra del Golfo Pérsico? Por fin, queridos amigos, ¿alguien podría creer que todos los países se unirían en torno a científicos y expertos en salud para guiar los protocolos y las reglas y procedimientos a seguir durante una pandemia planetaria tan letal como el coronavirus, el COVID-19? Una pandemia que ataca a todos sin distinción, que enferma y mata a ricos y pobres, ancianos y jóvenes, personas de todas las naciones, creencias religiosas, grados de desarrollo social y económico, y personas que viven en todas las naciones del planeta. Por fin, en este momento hemos visto una comprensión muy dolorosa de lo que significa amar a toda la humanidad más que amar solo a su propio país. Porque en tiempos de dolor nos hacemos hermanos y sufrimos cuando el otro sufre. En este momento, vemos países que se apresuran a fabricar vacunas y crear planes de vacunación masiva en sus territorios. Es lamentable, queridos amigos, que se necesitara una pandemia planetaria como COVID-19
para refinar la visión de la humanidad acerca de su futuro. Y ese futuro no es otro que el reconocimiento de la interdependencia de pueblos y naciones. Jonathan Shell escribió que si es utópico querer sobrevivir, entonces ser realista significa querer estar muerto. Muchas gracias.